todos, ¿alguna vez se han preguntado sobre el imperio nazi? Bienvenidos a Historia Detalle, y hoy vamos a descubrirlo. Exploraremos uno de los capítulos más oscuros y complejos de la historia moderna, el imperio nazi. Este régimen, liderado por Adolf Hitler, no solo transformó Alemania, sino que dejó una huella imborrable en el mundo entero, afectando a millones de vidas y cambiando el rumbo de la historia. Para entender el ascenso del nazismo, es crucial mirar hacia atrás a la Alemania de la década de 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Alemania enfrentó una profunda crisis económica y social. El Tratado de Versalles, que puso fin a la guerra, impulsó condiciones drásticas que humillaron a la nación y generaron un clima de descontento. La inflación descontrolada y el desempleo llevaron a muchos alemanes a buscar soluciones extremas, y fue en este contexto donde el partido nazi encontró su oportunidad. Adolf Hitler se presentó como un salvador, prometiendo restaurar el orgullo nacional y revocar las humillaciones del tratado, utilizando una poderosa propaganda para captar la atención del pueblo, alimentando miedos y resentimientos hacia los judíos y contra minorías. Con discursos apasionados y un mensaje que resonaba entre las masas desilusionadas, Hitler logró ganar popularidad rápidamente. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y comenzó a consolidar su poder. A través de tácticas brutales, eliminó oponentes políticos y estableció un estado totalitario donde la propaganda y la censura eran herramientas esenciales para controlar la narrativa pública. La ideología nazi se basaba en conceptos raciales distorsionados que promovían la idea de una raza aria superior y justificaban políticas genocidas. A medida que el régimen se afianzaba, también comenzó su expansión territorial. La anexión de Australia en 1938 fue solo el comienzo. Hitler tenía ambiciones mucho mayores. La invasión de Polonia en 1939 marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto devastador que arrasó Europa y llevó al mundo al borde del colapso. Sin embargo, lo más atroz del régimen nazi fue su política sistemática de exterminio, conocida como el Holocausto. A través de campos de concentración y exterminio, millones de judíos, gitanos, discapacitados y otros grupos considerados indeseables fueron asesinados en un intento por erradicar lo que los nazis consideraban una amenaza para su visión del mundo. Este periodo está marcado por un nivel inimaginable de sufrimiento humano. A medida que avanzamos en este episodio, reflexionaremos sobre este oscuro capítulo, no solo afectó a Alemania, sino tuvo persecuciones globales que aún resuenan al día de hoy. La caída del imperio nazi en 1945 no solo puso fin a una guerra devastadora, también dejó lecciones cruciales sobre los peligros del extremismo y el odio. Así que acompáñenme en este viaje mientras desentrañamos las complejidades del imperio nazi, sus orígenes, su impacto devastador en la humanidad y las lecciones que deben recordar para evitar repetir los errores del pasado. El imperio nazi fue un régimen totalitario que gobernó Alemania bajo el mandato de Adolf Hitler desde 1933 hasta 1945. Se caracterizó por su ideología basada en el marxismo extremo, el racismo, el antisemitismo, la representación política y el deseo de expansión territorial.
Esta ideología llevó a Alemania a iniciar uno de los conflictos más destructivos de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras 6 años de guerra, el imperio nazi llegó a su fin de manera trágica y definitiva en 1945. Desde el punto de vista militar, el colapso del Tercer Reich fue el resultado de una serie de derrotas devastadoras. A partir de 1943, la situación comenzó a cambiar en Alemania. En el frente oriental, el ejército rojo soviético logró una importante victoria en la batalla de Stalingrado, lo que marcó un giro decisivo en la guerra. Desde entonces, los soviéticos iniciaron una ofensiva imparable que los llevó a recuperar territorios y avanzar hacia Alemania. Mientras tanto, en el frente occidental, el 6 de junio de 1944, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, una de las operaciones conocidas como el Día D. Este ataque abrió un nuevo frente que debilitó gravemente el ejército alemán. Poco a poco, las fuerzas aliadas fueron empujando el régimen nazi hacia su colapso total. La situación interna en Alemania también era crítica. Los principales ciudadanos eran constantemente bombardeadas, lo que causaba miles de muertes, destrucciones masivas y desplazamiento de civiles. La escasez de alimentos, medicinas y combustible provocó una grave crisis humanitaria. A pesar de estas condiciones, muchos ciudadanos seguían apoyando fácilmente a Hitler, mientras que otros empezaban a perder la fe en el régimen. En abril de 1945, las tropas soviéticas llegaron a Berlín, lo que marcó un inicio de la batalla de Berlín, una de las más sugeridas de la batalla. Durante este ataque final, Hitler se encerró en su búnker subterráneo junto con algunos de sus colaboradores más cercanos. Al ver que la derrota era inevitable, el 30 de abril de 1945, Adolfo Hitler se suicidó junto a su esposa Eva Braun. Antes de morir, nombró como sucesor a Karl, quien intentó negociar con los aliados, aunque ya era demasiado tarde para salvar el régimen. Poco después, el 7 de mayo de 1945, Alemania firmó el régimen incondicional ante los aliados occidentales en la ciudad de Reims, Francia. Un día después, el 8 de mayo, se firmó la rendición definitiva ante la Unión Soviética en Berlín. Esta fecha es conocida como el Día de la Victoria en Europa, VE Day, y representa el fin occidental de la guerra en el continente europeo. Las consecuencias del colapso nazi fueron enormes. En primer lugar, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación estadounidense, británica, Francia y soviética. Esta división más tarde originó la creación de 2 Alemanias, la República Federal de Alemania Occidental, la República Democrática Alemania Oriental. Además, Berlín también fue dividida, y esto llevó a décadas más tarde a la construcción del famoso Muro de Berlín. Uno de los aspectos más importantes desde la guerra fueron los juicios de Nuremberg, donde se juzgó a los principales líderes nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Estos juicios revelaron al mundo la magnitud del horror nazi, específicamente lo ocurrido en el Holocausto, en el cual fueron asesinados más de 6 millones de judíos, así como millones de otras personas perseguidas por su raza, religión, orientación sexual o ideología política. El final del imperio nazi también marcó el inicio de una nueva etapa en la historia mundial. Surgieron 2 grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, donde inició la Guerra Fría. Asimismo, se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el objetivo de promover la paz y evitar futuros conflictos en la magnitud. En conclusión, el final del Tercer Reich fue una consecuencia inevitable que sus políticas extremistas, su brutalidad y su desprecio por la vida humana. Su caída no solo representó el fin de una didáctica, sino también una lección para toda la humanidad sobre los peligros del fatalismo, la intolerancia y el abuso del poder. Recordar estos hechos es fundamental para evitar que se vuelvan a repetir en un futuro. La llegada de Hitler al poder. El contexto histórico después de la Primera Guerra Mundial en Alemania es que quedó sumida en una profunda crisis económica, política y social. El Tratado de Versalles de 1919 impuso duras sanciones al país,
lo que generó resentimientos y una crisis económica sin precedentes. En este contexto, un partido político emergió con fuerza, el Partido Nacionalista Obrero Alemán, mejor conocido como el Partido Nazi. El ascenso de Adolfo Hitler, un veterano de guerra frustrado, se unió al Partido Nazi en 1919 y rápidamente se convirtió en su líder. Tenía carisma y habilidades como orador, lo cual le permitió captar la atención de las masas. En 1923 intentó un golpe de estado, conocido como el Putsch de Múnich, que fracasó, pero lo catapultó a la fama. Durante su tiempo en prisión, escribió Mein Kampf, el libro donde expuso su ideología y planes para Alemania. La crisis y el poder. La Gran Depresión de 1929 golpeó con fuerza a Alemania, aumentando el desempleo y la pobreza. Esto llevó a que muchos ciudadanos desesperados buscaran una solución radical, y los nazis prometieron devolver la grandeza al país. En 1933, Hitler fue nombrado canciller y tras el incendio del Reichstag, consolidó su poder con la ley habilitante, convirtiéndose en dictador. Uno de los elementos claves del régimen nazi fue el uso de la propaganda. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, utilizó medios de comunicación para manipular la opinión pública. Glorificó a Hitler y demonizó a sus enemigos. A través de discursos, películas, libros, el nazismo se convirtió en una ideología dominante. El ascenso del nazismo no fue un accidente, sino el resultado de una combinación de factores económicos, políticos y sociales. Ahora bien, exploremos qué fue lo que hizo Hitler durante su mandato en el poder. Hitler tenía una ideología absolutamente en contra de los judíos. Su principal objetivo era terminar con todos ellos. Incluso su abuela era judía, lo que era denigrante para él y que sus conocidos lo supieran. Durante su gobierno se tuvo un círculo muy cercano de alrededor de 5 a 6 hombres, los cuales todos eran sanguinarios, sádicos y psicópatas. El holocausto nuclear fue conocido en todo el mundo, ya que principalmente Hitler castigaba a mujeres, niños, adultos y abuelos sin precedente alguno, simplemente por ser judíos o por ser morenos. Este es uno de los hechos más sangrientos de toda la historia y de los más terroríficos. En las cámaras de gas, una gran concentración de personas entraban directo a ellas. Justo después empezaban a rociarles ácido, lo cual terminaba en una gran peste. Al terminar esto, prendían lumbre a todo y la gente era quemada e incinerada viva. Ahora bien, todos estos hombres usaron demasiada estrategia, ya que esto no fue sabido hasta 1941. Hitler y su círculo cercano tuvieron muertes muy buenas para todos los pecados que cometieron. Fueron de los hombres más malos para toda la humanidad, pero cada uno de ellos se suicidó o encontró una manera de no pagar el castigo que merecía. Incluso Hitler tuvo una muerte tranquila, pero se dice que todas las personas a las que había matado lo perseguían en sus sueños. Era aterrorizado y justamente por eso falleció, poniendo así el fin de este gran imperio, pero dejando en la historia gran destrucción y gran dolor. El regimiento nazi, encabezado por Adolf Hitler en la Alemania de la primera mitad del siglo XX, representó uno de los periodos más oscuros y trágicos de la historia humana.
Su surgimiento en la década de 1930, después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y en descontento social y económico derivado de la Gran Depresión, creó las condiciones principales para que las ideas radicaran y torturaran a su nación. El partido nazi aprovechó este contexto para difundir ideologías basadas en el nazismo extremo, en racismo y en antisemitismo. La ideología nazi fundamentaba en la reencreación de la superioridad racial. La raza aria que surgió Hitler debía dominar el mundo a través de su división distorsionada de la historia. Los nazis buscaban la exterminación o la sublevación de diversos grupos constitucionales inferiores, principalmente los judíos, pero también los gitanos, los discapacitados y los homosexuales y los comunistas entre ellos. Esta ideología se materializó en políticas racistas y de exclusión. Comenzaron con la discriminación y las leyes de regresión, pero que finalmente desembocaron en el generoso sistema conocido como el Holocausto, en el que se murieron aproximadamente 6 millones de judíos, además de millones de otras víctimas. El régimen nazi impulsó a Adolf Hitler a sus colaboradores. También llevó a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Polonia en 1939 desató un conflicto global que involucró prácticamente a todas las naciones del mundo y que resultó en la muerte de decenas de millones de personas. La guerra no solo luchó en el campo de batalla, sino también en campos de concentración. El uso de la tecnología y la burocracia para llevar a cabo la solución final en los campos de concentración, donde asesinaban a sus víctimas. A nivel militar, la maquinaria de guerra nazi fue inicialmente efectiva y expandió rápidamente toda la línea de Europa. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia del Imperio Nazi, un periodo lleno de intriga, poder, transformaciones significativas. A lo largo de este episodio hemos desglosado los aspectos más relevantes que definieron a este imperio y su legado. Primero recordemos cómo el Imperio Nazi se estableció. Surgió en un contexto donde las dinámicas políticas y sociales estaban en constante cambio. Desde su fundación, el imperio se caracterizó por una estructura jerárquica compleja, donde la nobleza y los líderes militares desempeñaban roles fundamentales en la administración del territorio. Esta organización permitió una expansión rápida y eficiente, abarcando regiones diversas que enriquecieron su cultura. Hemos hablado sobre la influencia cultural del imperio, que fue crisol de tradiciones y costumbres. La mezcla de diferentes pueblos resultó en una rica herencia artística y literaria. Las obras de arte, la arquitectura monumental y la literatura nacida en este periodo aún son estudiadas, admiradas hoy en día. La fusión de estilos y pensamientos nos muestra cómo el intercambio cultural puede dar lugar a algo verdaderamente único. Sin embargo, no podemos pasar por alto las tensiones internas que también marcaron al imperio nazi. Las luchas de poder entre facciones rivales, las revueltas populares y los conflictos con pueblos vecinos fueron constantes a lo largo de la historia. Estas tensiones no solo revelan la fragilidad del poder absoluto, sino que también nos enseñan sobre la importancia de la cohesión social y la inclusión en cualquier civilización. En cuanto a su caída es esencial entender que no fue un evento aislado, sino el resultado de múltiples factores interrelacionados: crisis económicas, descontento social
y las presiones externas. Cada uno de estos aspectos nos recuerda que incluso los imperios más poderosos pueden enfrentar desafíos insuperables si no se adaptan a las circunstancias cambiantes. Al reflexionar sobre el legado del imperio nazi, debemos considerar que sus enseñanzas resuenan hoy en día. La historia nos ofrece valiosas lecciones entre liderazgo y diversidad e innovación en un mundo cada vez más globalizado. Aprender a valorar nuestras diferencias mientras trabajamos juntos por objetivos comunes es fundamental para construir sociedades más juntas y equitativas. Antes de despedirnos, te animamos a seguir explorando esta fascinante época. Hay muchos libros, documentales y recursos en línea que pueden profundizar aún más en estos temas. Recuerda que cada historia tiene múltiples perspectivas, así que no dudes en buscar otras voces. Gracias por acompañarnos en este episodio sobre el Imperio Nazi. Te invitamos a seguir viendo más de estos episodios y compartir este podcast. Hasta la próxima aventura histórica.